Pero ¿qué es peor? ¿Qué es preferible? O sea, que vos lleves el proceso de aprendizaje desde ahí y lo único que va a cambiar es la estrategia pedagógica que vas a utilizar. Vas a seguir enseñando lo mismo, pero con otra estrategia distinta, con un material distinto, o que te encontres que vas a un ritmo que tus chiquitines no pueden llevar. Y entonces ahí es donde te va a aparecer con la E con la D, la P con la Q, no ha podido con el 2, escribe el 5 al revés, no entiende qué es sumar, va a dividir y no puede porque no entiende el proceso, porque no se ha desarrollado. Entonces el edificio sigue avanzando, pero los y las cimientos bases están completamente inestables. Entonces llega un momento se Porque ahí también tiene relación la maduración cerebral, la maduración. y no solo la maduración cerebral, sino la maduración, eso se llama maduración escolar. Cuando hablamos de maduración escolar es todo el proceso psicológico, o sea, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel cognitivo que el niño tiene que tener para poder desarrollar unas estrategias adecuadas para enfrentarse en el mundo escolar. Por eso es que hay ciertas temáticas, ciertas cosas que se pueden manejar con un niño dependiendo de la edad. O sea, a un niño de X edad no se le puede dar información que sería para niños mayores, porque fisiológicamente no va ni siquiera a absorber la información a la cual. Por eso. Esa pedagogía entonces el aprendizaje está permanente, los conceptos. Por eso, porque nosotros nos apropiamos, o sea, aquí estamos, ¿qué termina siendo el niño? Un aprendizaje centrado en la memoria, un proceso de almacenamiento más que una repetición. Entonces el cambio de pedagogía podría incluir en que inclusive las falencias que se ven en el bachillerato, que se tiene que estar haciendo refuerzos porque se olvida de dividir, porque se olvida un concepto. Solo Los las conceptos tablas. permanecen. Solo las tablas. ¿Cómo nos enseñan a nosotros? O al menos a mí me tocó así, de memoria. Y relátelas, y repítalas, y repítelas, y cántelas, ya se ve. Y entonces cuando uno le preguntan cuánto es 6 por 8, ah, 6 por 8, claro, porque es un asunto mental. Entonces la tendrán en ese Pero no solo no se olvida también, sino que si se da la información que no es. O cambia, la forma de presentarse la información se cambia ya. La información que no procesa. Por eso es que el desarrollo del pensamiento no se da, entonces, por eso es que no hay análisis, por eso es que no se logra flexibilizar el asunto. Si las palabras cambian, si el contexto cambia. Profe, es que usted me preguntó con otra palabra distinta, profe, pero es que la... Entonces ahí ya no sé. Profe, yo en internet conseguí que decían que los niños de 5 años pueden tener mejor aprendizaje académico que cuando están a los 7 años. No sé el autor, pues, en sus investigaciones que hizo. Pero vuelvo y te digo, según pues con ese desarrollo que uno tiene y esa maduración cerebral, el mejor aprendizaje se daría, pues, no sé, digamos en esa etapa de la... Lo que pasa es que actualmente no se habla tanto de edad, por eso el concepto de edad no está tan cohesión. Se habla de desarrollo. Entonces, no importa si tiene 5 o si tiene 8, el proceso de aprendizaje debe ser coherente a su periodo de desarrollo. Entonces, yo puedo tener un niño de 5 años ya muy maduro, que pueda enfrentarse a procesos de aprendizajes de un nivel mucho más elevado que tradicionalmente se han pensado para un niño de 8. Como puede encontrar el de 8, que está completamente inmaduro, igual no puede ni siquiera con lo que puede decir.
a reorganizar el proceso, ¿cierto? Ya es información que está dentro, no está afuera. No la voy a utilizar en primera vez. Entonces yo quisiera escuchar, la semana pasada hablamos, algunos grupos, hablamos de las situaciones traumáticas, creo que empezamos a hablar de la escritura, estamos pendientes del cálculo. Entonces sí quisiera que me escuchar abrir un espacito para escuchar esos grupos, los que tienen que ver con ese aprendizaje, sobre todo del cálculo y de la lectura. ¿A qué grupo les tocó? Entonces que yo sepa que tal letra, por ejemplo la bolita con una colita suena A, y entonces siempre que vea esa imagen voy a llevarle ese sonido, o siempre que escuche ese sonido lo voy a llevar a la imagen importante. Y la unión de esas palabras que va a permitir pues, formar las frases o las letras que va a permitir formar la palabra. Entonces eso se convierte en un elemento muy importante en el caso de estos chiquitines. Igual que la discriminación, el proceso sensoperceptual, tanto en lectura como en escritura, como en cálculo, se convierte en la base del desarrollo, porque el proceso perceptual es el que va a marcar la pauta para que haya esa diferenciación de formas. Si no hay un proceso perceptual desarrollado, el niño inicialmente no va a reconocer su propio cuerpo. Y si no hay un reconocimiento de su propio cuerpo, es muy difícil que se maneje el espacio. Entonces que él sepa, por ejemplo, que el cuerpo está dividido en un eje, y que entonces ese eje parte un lado izquierdo y un lado derecho del cuerpo. Que hay una mano izquierda, que hay una mano derecha. Si él no maneja esos conceptos, que los lleve a una hoja es prácticamente imposible. Entonces ahí es donde viene el problema de lateralidad y de direccionalidad. Al niño le da lo mismo, o sea, él ve una D y una P, y aunque el docente le explique, separe las pestañas, le haga el dibujito como quiera, se lo ponga asociado con un animalito, lo que sea, él no va a tener la capacidad de diferenciar esas formas. Él las va a ver igual. ¿Por qué? Porque la forma como él interpreta sensorialmente la información es la misma. No hay una discriminación de forma. Pues lo mismo la M con la N. Es lo mismo, dos montañitas que una montañita. O el sonido de la C con la S va a ser supremamente difícil. O la Ch, porque no hay una discriminación. Entonces, si eso no se da, ahí es donde vienen todos los patrones de dificultades. Y en el caso de la escritura, la eficacia motriz. ¿Qué implica toda una destreza motora para no solo con eficacia, sino con rapidez? Los que trabajaron cálculo, ¿qué más le agregarían? O sea, fuera de lo que nos aportaban ahorita en términos de la lectura, los que discutíamos la semana pasada con escritura, ¿qué otro elemento consideran importante en ese proceso? Entonces, es que se me olvidó que me prestaron, se me olvidó que llevaba, o se me olvidó que a este le presté y entonces ya no tengo que contar aquí el 2 y lo 1. Estos son los típicos patrones de efectos atencionales en el cálculo. Entonces son típicos errores en un problema funcional. Profe, el niño con ese tipo también se puede identificar viendo lo que empieza a utilizar el proceso, que no son efectivos para él. Por ejemplo, que empiece, llevo 2 y empieza a sacar lápices o cosas así, para tratar de suplir eso. No. Ahí, ¿qué es lo que me está mostrando? Que él no materializaba completamente el plano concreto. Entonces, que él necesita verlo para poder tener el concepto. Lo mismo que muchos utilizan ese dedito. Entonces, es muy charro porque ya llevan un buen tiempito sumando y ahí uno se da cuenta que el plano concreto no está completamente desarrollado. Cuando uno le dice, súmame 5 más 7. Entonces, para uno como adulto es muy sencillo el asunto porque entonces supongamos que vamos a utilizar los dedos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero el niño que para eso es plano concreto no lo puede hacer, entonces dice 5 y después empieza 5 y entonces 6, 7, entonces te da como 5, pero no me cae porque entonces ¿dónde pongo el 7? Y entonces empiezan a enredar con las manitas, porque todavía no se ha materializado el plano concreto que no les permite llevar a un nivel más alto. Ese tipo de estrategia lo que me muestra es que el plano concreto no está desarrollado y que todavía hay que utilizar o el abaco o otras estrategias. Entonces coja las manzanitas, coja los lapicitos para que lo pueda ver y desde ahí ya lo
cuando llega la hora de hacer, pues se diga cuál es el signo de cada operación. Ahí, si es un defecto de omisión, y no es un patrón establecido, si podemos hablar de defecto atencional. Puede ser que no ha comprendido el concepto de lo que implica la suma, la resta, y ahí estamos hablando nuevamente del plano del pensamiento, porque eso implica el entender que sería el tipo de nociones básicas. O puede ser un asunto más a nivel perceptual que tenga que ver con la forma. Pero por lo general, en el caso de la mayoría de los chicos, tiene que ver más con el asunto que todavía no han concretizado en el qué implica el sumar, qué implica el restar, qué implica el multiplicar. Bueno, vamos a pasar. ¿Algún problema de eso en el aprendizaje en un niño lo habla solamente por así decirlo, en el evento que le está generando fuera, por ejemplo, de matemáticas, o se evalúan o uno le hace evaluaciones en diferentes campos al